Buenos días, mi nombre es Arles Agustín Taboada Sánchez y hoy día vamos a proseguir explicando lo que habíamos hecho en el vídeo anterior. Y pues aquí ya vamos a especificar las bandas con las que hemos venido trabajando. Tenemos que la NIR, como estamos trabajando con Landsat 8, la NIR es la banda 5, la banda roja es la 4, la banda verde es la banda 3, la banda azul es la banda 2 y LEDWIR es la banda 6. Justamente nosotros tenemos en Landsat 8, pues aquí está, la banda 2 es la banda azul, la banda 3 es la banda verde, la banda 4 es la banda roja, la banda 5 es el infrarrojo cercano. Sin embargo, tenemos dos bandas que son EDWIR, una EDWIR 1, una EDWIR 2. Y ustedes se preguntarán cuál de las dos utilizo. Y para eso es muy importante lo que les puse aquí, por ejemplo. Por ejemplo, en la parte de diferencia o el NDWI te dicen que la EDWIR que se utiliza para dicho índice es la que está comprendida entre 1.62 a 1.65, ¿no? Tiene un valor comprendido ahí. Entonces vemos aquí en la EDWIR 1, vemos que es la que más se acerca. Bueno, ahí está, la EDWIR 1 está comprendida entre 1.57 a 1.65. Hay que tener en cuenta que te decía en el otro, tiene que ir de 1.62. El rango correcto o la EDWIR que deberíamos utilizar es esta, la banda 6, especialmente para el índice de agua. Y es la misma que voy a utilizar para el índice de humedad, en fin, para los que necesiten. Ya de ustedes cabe investigar para el resto de índices que utilicen la EDWIR, digamos. Por ejemplo, aquí el índice NSI, el índice nieve, también utiliza el EDWIR. Tendrían que averiguar cuáles son los valores que deberían estar comprendidos para hacer los cálculos en Landsat 8. Lo mismo para el NDI. Y bueno, el NDWI yo ya lo he investigado. Sin embargo, hay muchos que dirán, sí, trabaja con el EDWIR 1 o también trabaja con el EDWIR 2, dependiendo del tipo de índice. Entonces vamos a ello. Aquí tenemos que la EDWIR que estamos utilizando es la de la banda 6. Entonces vamos con el primer índice, el NDWI. Tienen que tener en cuenta que esto se basa tanto en la banda NIR con la banda roja. Y aquí está la función que hemos visto en la plataforma. Tenemos la imagen ya filtrada, que es la Cloud Image, que es la primera imagen con la menos cantidad de nube. A esta le aplico una función. Hay que tener en cuenta que esta función de normalización de diferencia no se le aplica a una colección, se le aplica a una sola imagen. Y es lo que tenemos aquí en esta variable Cloud Image. A eso le aplicamos la función normalice diferencia, normalización de la diferencia. Aplicamos esa función y esa función necesita como parámetros pues que le pases un arreglo con dos bandas, ¿no? Con las dos bandas que vas a hacer la normalización de dicha diferencia, ¿no? De dichas bandas. Entonces le pasó que el NDWI, pues las bandas que te pide es la NIR y la roja. La banda NIR, la banda de infrarrojo cercano y la banda roja. Es lo que estamos pasando. El NDWI, pues la normalización para hallar el NDWI, lo mismo, le digo a Cloud Image, le aplico la normalización de diferencia y le paso el arreglo de bandas. El NDWI se utiliza la banda verde que tenemos aquí, eje, la banda verde y la banda NIR. Ese es el NDWI. El NDWI, que es la banda de humedad, igual hace lo mismo. A la Cloud Image le dice punto normalización de la diferencia, utiliza el arreglo con dichas bandas. Pero sin embargo, el NDI utiliza la NIR, la banda NIR, con la EDWIR. Anteriormente habíamos visto que en la banda de agua, justamente, aquí me estoy dando cuenta que solamente estoy utilizando la banda verde con la banda NIR. Sin embargo, en mis diapositivas sobre el NDWI había colocado un valor sobre el EDWIR. Hay que tener en cuenta que el índice de agua, pues hay varias propuestas del índice y hay algunas que trabajan la banda verde y el NIR. Hay otras que trabajan con otras bandas donde incluyen la EDWIR. Entonces puse esa aclaración debido a los diferentes índices que hay para el agua o aplicados al agua. Entonces, si algunos dirán, ¿pero qué pasó? Si dijo que el EDWIR debería estar comprendida entre dicho valor, pues en este caso del NDWI,
pues no estamos utilizando la SWIR para hacer dicho cálculo, sino la banda del infrarrojo cercano. Hago la aclaración. Sin embargo, si ustedes buscan los índices para ver, digamos, agua, pues notarán que hay diferentes propuestas, hay diferentes índices de diferentes personas que propusieron la mejor forma de dar agua en la superficie o en la cubierta terrestre. Hecho la aclaración, pues proseguimos. Aquí estos parámetros de visualización pues ya entran a tallar en la función. Entonces, antes de empezar a explicar estos parámetros, vamos a explicar la función que nos conlleva a ello. Vamos a ello. Aquí tenemos la función cargar imagen. Le pasamos como parámetro una imagen, le pasamos un objeto. Esto quiere decir que este es un objeto, la O de objeto. Y esto es que visparams, quiere decir parámetro de visualización. Este quiere decir que es un string y pues aquí le pasamos el nombre. En esta parte vemos que pasamos un booleano para ver si esto está activada la capa. Entonces hemos trabajado esto hasta cansancio y pues vemos que para aplicar, digamos, la función que nos va a trabajar como capa es el featherogrow, esta variable. Así le hemos llamado desde que hemos empezado esta colección de vídeos. Y a este le hicimos volume.featherogrow y le pasas como parámetro el name, el nombre. Entonces ahí le pasamos aquí ese nombre para que sea dinámico. .show, y aquí en este show es el parámetro de visualización de la capa, de ese layer, digamos, o de esa capa que nos va a permitir activar y desactivar. Aquí le ponemos el valor booleano que le vamos a pasar. Continuamos, luego de esto ploteamos dicha imagen, ploteamos la imagen. También le pasamos aquí el parámetro imagen, le pasamos aquí. Luego le pasamos los parámetros de visualización. Hay que tener en cuenta, muy en cuenta esto, que debes aquí definir visparams, ¿ok? Para no pasarlo en el orden que trae plot, porque plot trae muchos parámetros. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen, tenemos el layer name y visparam luego. Sin embargo, cuando vemos aquí, vemos que en el segundo parámetro le colocamos automáticamente. Si nosotros colocáramos en orden, pues ya no necesitaríamos colocarle visparam. Sin embargo, para ahorrarnos hacer esto, a colocarlo así, también es válido, pero para ahorrarnos eso que quede así muy feíto, vacío, pues mejor lo colocamos así, ¿no? Al igual que hemos hecho con el show. Hago esta aclaración por si acaso ustedes digan no, pero el segundo parámetro no es un parámetro de visualización. Sin embargo, en Python es flexible. Mientras tú que le coloques qué tipo de parámetro le estás pasando, pues lo va a identificar. No depende mucho del orden, como en otros lenguajes de programación como Java. Y a esto le agregamos a dicha capa. Hemos visto esto hasta el cansancio también. Estas son cosas repetitivas. Y en imac.ad lo agrega como hijo, lo agrega al mapa. Agregamos dicha capa al mapa como hijo. También ya hemos visto esto anteriormente. Entonces ya hemos creado nuestra función de manera dinámica, en la cual nosotros podremos colocar parámetros como la imagen, que es lo natural, pasarle la imagen. O visparams, es la primera vez que voy a explicar en uno de mis vídeos estos parámetros de visualización. Eso sí, debes entenderlo muy bien. El nombre es lo común que habíamos venido colocando. Y pues este parámetro del booleano show, pues ya lo había explicado en el vídeo anterior, en el vídeo de transformación de una imagen, en la parte práctica. Entonces ya si has visto este vídeo anteriormente, pues ya te debe ser familiar. Pero ahorita le estamos haciendo a través de una función para hacerlo más dinámico. Y pues vamos a ello. Aquí vamos a definir los parámetros de visualización. Hay que tener en cuenta que la primera imagen que le vamos a pasar es simplemente una imagen a falso de color. Vamos a venir trabajando con las mismas bandas con que hemos venido trabajando en el vídeo anterior, con la banda 5, banda 4, banda 3. Esto es una banda a falso color en el infrarrojo. Si ponemos la banda 5 es para destacar la vegetación, pero si ustedes habrán notado en el vídeo anterior, la imagen que se colocaba en el mapa era una imagen oscura, no resaltaba mucho, digamos la zona era muy oscura para poder hacer digamos una visualización
de eso, entonces podemos colocar otros parámetros como un mínimo y un máximo de los píxeles que se deben resaltar. Entonces ponemos que el mínimo debe ser 0 y el parámetro máximo debe ser 0.3. Y esto lo vamos a resaltar con un Gatman. Frecuentemente para Landsat 8 se coloca un Gatman de 1.3 más o menos para que resalte la imagen. Esto es muy importante. Entonces ya tenemos estos parámetros de visualización para dicha imagen que vamos a cargar simplemente para ver la vegetación. Luego sí vamos a colocar los parámetros para el NDVI, para el NDVI y el NDVI. Hay que tener en cuenta que el NDVI te decía que había un mínimo, es decir, aquellos que sobrepasaban el 0.2 eran cubiertas de vegetación y aquellos debajo del 0.2 eran cubiertas que no poseían vegetación. Entonces ahí lo colocamos, estamos haciendo ese umbral, ponemos que en el mínimo de 0.2 esa diferencia, ¿no? Mayor a 0.2 pues va a ser vegetación, menor a 0.2 va a ser, digamos, otro tipo de cubierta. Sin embargo, para hacer esa diferencia deberemos colocar una paleta de colores. Y eso es lo que hacemos a continuación. Agregamos una paleta de colores, que es la primera vez que utilizamos una paleta de colores también en estos vídeos. Entonces es muy importante que presten atención. Esta paleta de colores pues vamos a colocarle, podríamos colocarle 5, 6, 8 colores, en fin. Sin embargo, queremos ver esa dicotomía entre si es vegetación y no es vegetación. Entonces para eso vamos a agregar 2 colores nada más en esta explicación. Entonces, si tenemos que hay 2 valores, tenemos un valor comprendido, ¿no? Mayores a 0.2, vegetación. Menores a 0.2, no es vegetación. Entonces, esto quiere decir, este color rojo representa a los que son menores a 0.2, es decir, lo que no va a ser vegetación. Y este green que viene aquí representa a la vegetación en sí, muy importante. Igual hacemos con el índice NDVI. Sin embargo, aquí no le voy a colocar un mínimo, más bien lo voy a dejar que los valores máximos pues se representen con el azul y los valores mínimos con el rojo. Entonces los valores máximos con el azul quiere decir que eso es agua, exactamente, debido a que el índice del NDVI lo que va a resaltar es el agua. Hay que tener en cuenta eso. Y pues tenemos el NDVI, en el cual sí le voy a colocar un mínimo. Hay que tener en cuenta que tenemos un mínimo y un máximo en el NDVI. Sin embargo, en esta ocasión simplemente le voy a colocar el mínimo. El mínimo te decía que venía comprendido entre 0.002. Eso era lo normal de agua en la vegetación o de humedad en la vegetación. Y también vamos a colocar una paleta de colores. Vamos a decir que el rojo, pues evidentemente no es lo normal en la humedad, digamos, en la vegetación. Eso va a representar menores a 0.02 son, digamos, que no es lo normal de humedad en la vegetación. Pueden ser inclusive valores negativos, depende de lugares súper secos donde no existe humedad o donde no hay humedad. Y pues los valores mayores a 0.02 va a representar lugares donde hay humedad. Hay que tener en cuenta que nosotros el lugar que estamos utilizando ahorita es la Pampa. La Pampa, como hemos visto, son lugares extensos de bosque, y tener en cuenta que los bosques amazónicos mayormente son húmedos. Entonces, especialmente las zonas que estamos viendo, son lugares muy húmedos. Entonces, es muy probable que la mayor parte de la imagen pues se vea en color azul, debido a la gran cantidad de humedad. Y pues aquí el NDVI debería de marcarnos de manera correcta los ríos que hay en esa zona. Y el NDVI pues no debería de marcar de manera correcta los bosques que estamos visualizando. Pues ya hemos definido los parámetros de visualización. Ahora vamos a pasar a utilizar nuestra función, cargar una imagen. Cargar una imagen te decía, oye, pásame la imagen. La primera imagen que vamos a pasar es el Cloud Image. Le pasamos los parámetros de visualización del Visparan Cloud, que ya hemos definido. Le pasamos el nombre, en este caso el nombre va a ser el ID de dicha imagen. Y pues le decimos que coloque en True, es decir, que la capa esté activa.
cuando nosotros corremos el código, la capa va a estar activa. Y es la única capa que vamos a colocar en activa. Volvemos a utilizar la función cargar imagen, le pasamos aquí la imagen del NDVI, pasamos los parámetros de visualización del NDVI, le pasamos como nombre NDVI y le ponemos que esté desactivado, por eso le ponemos falso. Podemos cargar una imagen y ponemos de nuevo la nueva imagen que le vamos a pasar, que es del NDWI, del índice de agua. Pasamos los parámetros de visualización del NDWI, pasamos el nombre NDWI y le ponemos que esté desactivado. Igual hacemos para el siguiente, pasamos el índice de humedad, ponemos los parámetros de visualización, colocamos su nombre NDI y le ponemos que esté desactivado. Con esto pues ya sería todo lo que tendrías que hacer. Simplemente lo que queda ya son partes repetitivas que hemos venido trabajando. Pasamos los controles al mapa, guardamos todo lo que hemos hecho anteriormente en un archivo HTML llamado La Pampa, y pues lo abrimos de manera automática a través de la función de wenbronce.open. La va a abrir de manera automática cuando ya esté listo el archivo. Lo único que nos queda es correr nuestro código y pues explicar un poquito lo que estamos viendo en el resultado. Bueno, ya tenemos aquí, nos ha cargado todo lo que hemos hecho anteriormente. Como vemos, la primera imagen que visualizamos es la imagen libre o la imagen con menos cantidad de nube en toda la colección. Vemos que a diferencia de la imagen anterior, aquí la vemos un poquito más clara, un poco más nítida. Y eso son gracias a los parámetros de haber definido un mínimo y un máximo de los píxeles comprendidos, y además de eso le hemos colocado un gamma. El gamma nos permite colocarle también que esos píxeles se visualicen de una manera mucho más nítida, muy importante. Si no sabes cómo se ha previsualizado anteriormente, te invito a ver el vídeo anterior, que es transformación de una imagen. Hay dos vídeos, una parte teórica y una parte explicativa. Aquí, como ya hemos visto anteriormente, pues este es a falso color, es del infrarrojo. Todos los bosques aquí vemos que está todo rojo porque hay bosque. En estas partes que vemos como blanquizca, vemos que son partes que han sido deforestadas por la minería ilegal. Y pues lo que tenemos aquí que recorren la imagen pues son ríos. Y esto lo vamos a identificar de una manera mucho más clara. Este es un análisis, digamos, a simple vista de los colores que presenta a falso color. Sin embargo, ahorita lo vamos a ver con los valores obtenidos de los índices. Y pues el primer índice que vamos a ver es el NDWI. Aquí lo vemos. Hemos definido que en el NDWI valores mayores a 0.2 se vean en color verde. Entonces todos estos colores verdes que nosotros vemos valores mayores a 0.2, y los que son menores a 0.2 dijimos que se vean de un color rojo, y por ahí vemos colores rojizos. Y evidentemente el NDVI en los ríos pues va a ser inferior a 0, ¿no? Y esto es menor que 0.2, por eso se ve de color rojo. Entonces vemos que los ríos se ven de color rojo. Vemos que estas partes que han sido deforestadas pues ya no hay vegetación, evidentemente. Entonces por eso es que se ven de color rojo. En esta zona también vemos de color rojo. Y pues ahí esta parte que se ve de color rojo, pues evidentemente no quiere decir que esa parte haya sido deforestada, sino que en esa parte siempre hay mucha presencia de nube. Por eso es que se ve de esa forma. La nube hace algo, digamos, la nube siempre es una interferencia al momento de hacer tipo de análisis a partir de índices. Debido a que muchos dirían, bueno, este color rojizo que vemos aquí, pues según el índice, en esa parte no hay vegetación, y probablemente sí lo haya. Sin embargo, debido a la cantidad de nube, que es una interferencia, pues el índice te arroja valores inferiores a lo que realmente deberían ser. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Debes tú fijarte, por eso es que anteriormente he colocado, digamos, aquí, por ejemplo, en esa parte veo nube. Esta parte va a interferir con el índice. Sin embargo, aquí en esta parte veo parte libre de nube.
y evidentemente no destaca mucho tampoco el color rojo, que el color rojo es presencia, digamos, de vegetación. Entonces, como que no está tan mal, digamos, el índice. Efectivamente, hay zonas donde no hay vegetación, hay escasa vegetación, quizás, quizás es solo desnudo, pero sin embargo no podríamos decir que todo esto sea, digamos, suelo desnudo. Hay que tener en cuenta que hay partes donde hay nube, como aquí. En fin, esto de tipo de análisis también a veces se deben colaborar con información de campo, es muy importante eso. Es más, los bosques tienen un índice mayor a 0.4. Si nosotros aumentaríamos, digamos, el valor de ese índice, podríamos destacar de una manera más certera los bosques. Por este momento simplemente lo vamos a dejar en un valor de 0.2. Vamos a continuar con los demás índices. Tenemos un índice NDVI. Pues aquí hay que tener en cuenta que aquí no definimos un mínimo ni un máximo, sino que le dejamos a libertad de los valores calculados en la imagen, y decir los valores máximos te define el agua y los valores mínimos te va a definir pues simplemente otro tipo de cubierta que no es agua. Y pues vemos aquí pasa de una manera muy digamos sofisticada, te delimita muy bien los ríos. Hay que tener en cuenta que el color azul iba a ser los valores altos, los valores donde hay presencia de agua. Y sí, efectivamente, te delimitan de manera correcta los ríos. Es impresionante. Inclusive en esta parte en donde ha sido deforestado vemos que hay presencia de agua. Y esto debe ser, digamos, debido a los tipos de líquidos que se utilizan para la minería ilegal. Bueno, eso es una interpretación de lo que veo. Sin embargo, esto necesitaría también colaborarlo con información de campo para ver exactamente de dónde se produce esta agua. O probablemente también sea producto de las lluvias, debido a que esto está, digamos, descubierto, sin vegetación. Al llover, pues quedan charcos de aguas, ¿no? Grandes charcos de aguas en esta parte. Hay que tener en cuenta que los bosques son una zona muy húmeda, debido a que hay muchas lluvias en sí mismas, ¿no? Y esas lluvias, pues el agua, mucha de esa agua, pues ya se coloca en esta parte también deforestada, ¿no? Y esto afecta también un poquito a los bosques como reservas de agua. Entonces es muy importante ver esto o contrarrestar esto con información de campo. Podrían ser productos o los líquidos productos de la minería ilegal, o podrían ser charcos de agua, o en fin, los dos también, ¿no? Pero en fin, lo que nos interesa en este vídeo es saber que el índice de agua funciona de la manera correcta, tal y como nos dice la teoría. Y lo vemos que sí, efectivamente, este índice me está definiendo de una manera muy visual los ríos. Y pues el último índice que vamos a ver en esto es el NDI. Aquí pues vemos que en el azul eran los lugares donde iba a haber mucha humedad. Y pues mira, en las partes deforestadas vemos que no hay humedad. Hay que tener en cuenta que este índice decía que era la humedad que contenían, digamos, la vegetación. Esta parte, al ser deforestada, pues ya no contienen agua. Vemos pequeñas zonas azules, ¿no?, que posiblemente sean charcos de agua o de algún líquido. Sin embargo, evidentemente los ríos son humedales. Es por eso que también lo vemos de color azul. Se definen de manera correcta también a través del NDI. También el NDI es muy, digamos, importante también al momento de definir los ríos. Hay que tener en cuenta que un río, un lago, una laguna sigue siendo un humedal. Y pues esto dirían, uy, ¿esto por qué todo esto se ve de manera azul? Está mal, quizás el índice, no. Hay que tener en cuenta que los bosques conservan una gran cantidad de humedad, y esto es lo que estamos representando aquí. Mira, vemos que sí. Hay que tener en cuenta que esto es muy diferente a cuando vemos o visualizamos el índice de agua.
El índice de agua pues te define de manera correcta los lagos, ríos, lagunas. Sin embargo, el índice de humedad pues te define la cantidad de humedad que hay en la vegetación. Es por eso que el rango que nosotros hemos definido es de 0.002, mayor a ello es azul y menor a ello es zona húmeda, es zona poco húmeda que digo, y mayor a ello es zona húmeda. Bueno, ya hemos visto aquí la aplicación de los tres índices. Sin embargo, si te gustaría ver cómo utilizar el índice de nieve, pues no te pierdas el próximo vídeo en donde vamos a explicar diferentes formas de calcular un índice. Todos los índices que hemos visto se originan a partir de la normalización de la diferencia. Sin embargo, no todos los índices son así. Hay índices que proponen con tres bandas, o quizás con una constante, o quizás con una potencia o un logaritmo, utilizando el valor del neperiano. En fin, hay muchas variables que llevan a proponer un índice. Sin embargo, la mayoría de índices reconocidos que funcionan de manera correcta son aquellas que son producto de la normalización de una diferencia, como hemos visto anteriormente. Por eso es que en el próximo vídeo vamos a ver las diferentes formas de calcular un índice, pero sin embargo estas diferentes formas de calcular un índice que no sean, a partir de una normalización. Lo voy a explicar, con la función del NDSI, que es una diferencia, o es una normalización de la diferencia, y la voy a explicar con otras funciones del Lagrange. Voy a explicar otras dos formas de calcular, dicho índice, que sin embargo estas se podrían aplicar a formas más complejas, como las que hemos venido poniendo de ejemplo anteriormente. Y eso es lo que busca que ustedes no se vean limitados, a calcular índices de 2 bandas, sino, ¿por qué no?, de 3, de 4, en fin, con expresiones mucho más complejas. Y también vamos a ver qué tanta diferencia hay entre los valores calculados entre una forma y la otra. Vamos a ver si los índices cualitativos y cuantitativos son los mismos. Vamos a ver la diferencia de una imagen obtenida con una forma del índice. Hay que tener en cuenta que estas no deberían diferir mucho, pero vamos a ver cuál es el producto en el próximo vídeo. Bueno, y esos son todos los detalles de lo que vamos a venir trabajando. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, comenta, compártelo y pues suscríbete al canal, es muy importante, y nos vemos hasta la próxima.